quería compartir, quería tener esta oportunidad y a través de este tema donde dice, volviendo a empezar. Este pasaje bíblico, cuando uno comienza a darse cuenta qué es lo que el Señor trata de decirle a un pueblo que se ha rebelado, que ha sido desobediente. El Señor mostró su amor y este pueblo le respondió de pronto con indiferencia, le respondió de pronto también desobedeciendo a su ley, desobedeciendo los preceptos que el Señor había dado al pueblo de Israel. O sea, este pasaje confirma más que todas las declaraciones de Dios a través del profeta, pero el sello de que es cierta esa palabra que venía del cielo a través del profeta expresa, así ha dicho Jehová. Ahora, miremos la palabra que donde se inicia prácticamente el llamado a un hombre. Si nosotros miramos a través de las escrituras, vamos a darnos cuenta que Zacarías era un joven aún en ese tiempo. Zacarías, recuerde que nació durante el cautiverio de Babilónica y regresó a Jerusalén en el año 538. Y mire que cuando uno comienza a mirar las escrituras, algo muy importante es que el Señor llama, dice, o escoge personas como instrumentos para poder traer bendición, para poder traer de pronto descanso, para poder traer de paz de pronto a su pueblo. Y por eso el rey Ciro era un escogido de parte de Dios como instrumento. Habló como instrumento. Era el rey de Persia. Y derrotó, dice que a los babilónicos en el año 539 y dio un decreto a los cautivos que para poder regresar a su tierra natal. Y todas estas personas yo creo que lo recibieron con mucha alegría, con mucho gozo, al igual que Zacarías, y también en ese tiempo estaba Ageo. Y estas personas, mirando las escrituras, ellos alentaron al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo, algo muy importante que era para el pueblo de Israel. Pero dice la escritura que el pueblo, pues más que todo, se detuvo, ¿cierto? No terminaron la obra del Señor, y lo aún peor, que ellos olvidaron el servicio a Dios. Ellos olvidaron, y mire que ellos ya estaban perdiendo sus costumbres, estaban perdiendo más que todo la relación profunda. 70 años de cautiverio para que Dios levantase su juicio y los haga prosperar. Mire que estos 70 años tienen un significado muy profundo en el cautiverio de los hebreos, y es que es poner fin a sus transgresiones y los pecados, y más que todo es la oportunidad de retornar a su tierra. El número 70, pues a través de las escrituras, pues podemos ver que en Éxodo 15:27 habla de 70 palmeras, hasta el mismo Señor Jesucristo. Bueno, pues yo quería pues llevar, por decir, a través de lo que el profeta Zacarías que estaba llevando a un pueblo más que todo para que pudieran tener una reconciliación con el Señor, porque Dios nunca los había apartado, nunca, siempre había mantenido con ellos, ¿sí? Por eso yo les decía al principio, Dios les recuerda a su pueblo el juicio que vino sobre sus padres cuando Nabucodonosor derrotó al rey Sedequías, con el resultado de la destrucción de la destrucción de la ciudad, del templo y la deportación de muchos judíos. Eso es algo que donde ellos prácticamente les causaba dolor en su corazón, porque ellos se sentían que habían sido separados del corazón de Dios, pero Dios nunca los había dejado solos, siempre había estado ahí. Por eso en ese pasaje que hemos leído, donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, expresan tres cosas. Primero, expresa la grandeza del Todopoderoso y sus virtudes, y eso lo podemos encontrar la respuesta en el Salmo 91, donde esta semana el hermano Rommel estuvo dando un mensaje, ¿sí?, sobre ese salmo. Segundo, habla también, por decir, en ese dicho de Jehová de los ejércitos, habla también del triunfo de sus batallas, o sea, él triunfa siempre en medio de las circunstancias. Por eso la persona que ha puesto su confianza en Dios, la persona que crea su palabra, que crea sus promesas, tiene que darse cuenta que el creerle al Señor es una garantía grande, porque la vigencia de su palabra nunca se va a perder. Y tercero, refleja la autoridad que tiene sobre el mundo nuestro Dios, la autoridad que tiene aún sobre las huestes de maldad. El Señor tiene facultad para poder detener todo, porque Él es Dios, creador del cielo y la tierra. Y eso a veces de pronto Zacarías quería hacer entender al pueblo de
de los hebreos. Por eso ellos, en su locura, ellos de pronto en su forma de porto de querer, no querer obedecer, porque en el verso 4 de Zacarías dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron, dice, los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. O sea, una de las cosas que de pronto pues pensamos que apartarnos del Señor es un juicio, de pronto es un castigo de Dios, yo creo que esa es la consecuencia de vivir de pronto sin protección, de vivir sin la cobertura de Dios. Este pueblo se olvidó de eso y este pueblo prácticamente, cuando se dieron cuenta por 70 años que realmente estaban lejos del Señor, entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban a Dios. Son tres cosas que realmente nosotros podemos encontrar en el Salmo 91, en los versos 14, 16, donde Dios no se niega a ser amigo del hombre, porque Él escucha nuestras oraciones, eso dice en el libro de los Salmos. Pero hay una cosa, debe cumplir sus preceptos no pueden pasarse por alto, sus preceptos no se pueden olvidar, porque los preceptos son lo que Él estableció para que haya un orden. Ahora, en lo que Él refleja la autoridad, Dios mismo es la autoridad, porque por eso se escucha muchas personas en estos tiempos que expresan o dicen, es que yo creo a mi manera, pero la Biblia no dice eso, yo no puedo creer, nada en la Biblia respalda, o Dios no respalda a una persona que dice, yo creo a mi manera, porque la palabra dice todo lo contrario en el libro de Juan, ¿sí? El que cree como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice la palabra. Por eso las personas tienen que tener presente que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Son tres cosas que realmente dan la garantía a un Dios poderoso, a un Dios grande, con virtud. Y la mayor virtud es el amor. Ahora, déjame decirle algo, que la palabra así ha dicho Jehová es vida. Yo creo que nosotros la obtenemos solo a través de Jesucristo. Y se requiere ser sensibles a sus palabras y estar continuamente en su presencia, más que todo para inquirirle en su palabra. Y esto se traduce que para poder hacer vida, esta palabra de Dios se requiere haber sido circundados en nuestros corazones, como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 29. ¿Sí? No me quiero extender, yo creo que cada uno ahí en sus hogares, donde están, pueden estudiar Romanos capítulo 2, verso 29, en donde dice que nosotros tenemos que incircuncidar nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hay algo que quiero también compartir, es cuando dice el mismo Señor, volveos a mí. Cuando dice volveos a mí, yo creo que ese es algo muy importante donde el hombre tiene que reconocer, el hombre de todas las naciones de la tierra, saber reconocer que hay un Dios que siempre permanece, escucha nuestras palabras, sean buenas, sean malas, Él las escucha siempre, conoce nuestros caminos y nosotros no podemos escapar de los caminos que nosotros queremos trazar por nuestra propia cuenta, porque nosotros tenemos que aprender a caminar en los caminos del Señor. Y lo primero que es aprender a reconocer. Primero, a reconocer que realmente estamos alejados de Dios. Como dice Juan 15:5, ¿sí? Alejados de mí, nada podéis hacer, lo dice el Señor Jesucristo. Nada puedo yo de pronto programar, yo puedo tener de pronto un imperio económico, puedo tener todo, pero para alcanzar la salvación se necesita Jesús, a nadie más. Se necesita cumplir lo que está escrito en este libro. También dice, reconocemos, porque hay que reconocer que alejados del Señor, cuando Él dice, volveos a mí, yo creo que alejados de Dios es difícil aprender a descubrir la mente y el corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, para nuestro futuro, para nuestros hogares, para nuestra nación? ¿Qué es lo que quiere Dios para cada una de las personas que de pronto quieren vivir, de pronto en sus propios caminos? ¿Sí? Y encontrar y saber si yo estoy en el corazón de Dios, si mi familia está en el corazón de Dios. Porque eso es lo más importante, lo que quiere el Señor para nuestra vida.
también reconocer que alejados no aprendemos a diferenciar la verdad de la mentira. Porque hay caminos que al hombre, dice, le parecen justos, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, solamente nosotros, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos en sus caminos, cuando cumplimos sus preceptos, sabemos que Dios nos va a enseñar el camino correcto, ¿sí? El camino que realmente Él desea para nosotros. Y otra es que reconocer de lo que está alrededor, yo no espero nada. Dese cuenta que hay alrededor mío, que hay alrededor de un lugar donde no está Dios, un lugar donde realmente no está su palabra, un lugar donde no está el Espíritu Santo, que es el consolador para estos tiempos. Porque Él es el que nos habla, Él es el que habla nuestra vida, nuestro corazón. Por eso hemos hablado de dos cosas que son importantes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, que habla de tres cosas, que expresa la grandeza del Todopoderoso y sus virtudes. Él triunfa en las batallas y refleja su autoridad. Y volveos a mí, que aprender a reconocer, que es lo más importante. Ya para terminar, yo quiero centrarme también en esta palabra donde dice, y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros, dice el Señor, esa es su palabra. Él lo dice a través de su expresión, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, cuando miramos esta porción bíblica, porque a través de Jeremías, Dios le trata de mostrar a ese pueblo. Yo creo que en estos tiempos la palabra también nos trata de mostrar a toda la familia de la tierra, que de pronto se preocupan por muchas cosas. Dios no se ha movido de su sitio, Él se mantiene ahí, intacto. Él no se aleja de nosotros ni de nadie. Esto es lo que primero que Dios deja en claro, que Él está ahí, presente. Cuando dice, volveos a mí, al llamar a las personas a que regresen a Él. Él necesita que las personas vuelvan a Él, porque no es el quien Él ha cambiado, es el hombre que ha cambiado. Son las familias que lo han dejado. Por eso en esta parte, pues es una porción bíblica que estuve leyendo hoy en Malaquías capítulo 3, en el verso 6, la palabra dice de Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto dice, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Vea, el Señor tiene amor por nosotros, tiene amor por la familia. Él ha permanecido siempre ahí, constante. Él nunca nos ha olvidado, siempre nos tiene en mente. La importancia del mensaje que pues yo quería compartir es que aún en momentos de pronto de desilusión, desesperación, preocupación, la impaciencia que muchas veces llega a nuestra vida, la enfermedad, Dios está llevando a cabo su plan. Yo quiero que tengan presente esto. A pesar de todas estas cosas, Dios tiene un plan, lo está llevando a cabo. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Y Dios nos protege y nos guía. Porque por nosotros, cada uno, los que estamos en este lugar, los que estamos de pronto para poder llevar su mensaje, que es vida abundante, debemos empezar a confiar en el Eterno. Por eso estamos en un tiempo de aislamiento. De pronto no es el mismo, pero que sintió el Maestro Jesús cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo ayunando por 40 días, o el hombre conforme al corazón de Dios, que era David, cuando estuvo en la cueva de Adulán. Y que ellos, pues yo no sé cuál fue lo que ellos sintieron. De pronto no sabemos qué es lo que sintieron ellos, pero esto estaba dentro del plan de Dios. Pero una cosa yo creo que tengo presente, esto se tiene que terminar y tenemos que tener en claro que cuando todo esto termine, ¿qué es lo que Dios hará en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios hará en cada una de las familias y aún en nuestros hijos? ¿Y qué hará Dios por Colombia y todas las naciones de la tierra? Porque esto nos tiene que dejar una enseñanza. El apóstol Pablo decía que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, este sencillo mensaje que quería compartirlos con cada uno de mis hermanos es una forma de poder saber de que Dios nunca nos ha olvidado, de que Dios siempre ha estado presente y va a utilizar
a sus instrumentos, Dios va a tener que utilizar a sus herramientas. Nos ha ungido para poder llevar un mensaje de alentador, un mensaje motivador, un mensaje de vida, porque eso es lo que quería Dios para el pueblo de Israel, y también nos ha dado a nosotros este mensaje. Y cada noche nosotros nos iremos nutriendo de Dios, nos iremos llenando de Él, para que el mundo sepa que en nosotros hay luz para poder llevar en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Amén. Retomando las palabras del si me escuchan, que me pueden diciendo que hable duro, si escuchan, alcen la mano para que no les tapen los micrófonos. Muy bien. La reconciliación de Dios, yo comparto plenamente lo que estaba compartiendo el pastor Ulises, de las tres cosas: lo grandioso que es Dios, que Él es un Dios que triunfa sobre las circunstancias y las adversidades, que es un Dios que tiene autoridad plena y completa sobre todo lo que pasa, y el llamado, como lo dijo él en Zacarías 1:3, el llamado de Dios es: volveos a mí, dice Jehová, ¿no? Estudien algo, no se los voy a ahorita contar, pero estudienlo. ¿Por qué en Zacarías él se denomina Jehová de los ejércitos? ¿Por qué no es Jehová Rafa o Jehová Nishi? Hay muchas formas en que el Señor se expresó en el Antiguo Testamento y cada uno de sus nombres tiene un significado. Estudien por qué es Jehová de los ejércitos, o sea, por qué él tiene o se nombra como eso. Y ahí paso a lo siguiente. Aparte de lo que Guillermo hoy nos dijo acerca de 1 Corintios 13, que es uno de los versículos del amor, en el cual muchas personas nos han compartido y nos han hablado. Alguien hablaba, mi esposa compartió un mensaje de acerca del amor, lo compartió con el grupo. Yo no lo escuché todo y tal vez por eso no escuché, pero no existe el poder dar amor sin la fuente del amor. Entonces, también se los decía ayer, algo que impacta ahorita es que las personas han estado encerradas, pero la cantidad de abusos y la cantidad de cosas sobre las mujeres han sido grandes, ¿no? Y a veces es triste mirar, porque pues uno se ríe porque sale en una gráfica, uno dice lamento de los abusos. Pero no es un tiempo para abusar, es un tiempo para uno poder encontrar en la fuente del amor y el dador del amor, que es Cristo, todo este significado. Guillermo lo decía compartiendo su felicidad de sus 11 años con su esposa, casados, su hogar, sus hijas, y pues yo veo cómo se empiezan a enderezar las prioridades, ¿no? De pronto el aniversario número 10 o el número 16 mío hace un año fue alrededor de otras cosas, ¿no? Yo creo que ahorita celebramos la vida, celebramos el estar juntos, celebramos el poder estar acompañados. Es un tiempo muy bonito. Y parte de eso es algo que quiero contarles en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy especial, un evangelio sencillo en la medida en que las personas nos invitan a leerlo como las primeras cosas, pero es un evangelio extremadamente profundo. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios, se puede tener, yo creo que de los mayores misterios que hay. Es un evangelio, como que les decía a ustedes, en Mateo, en Lucas y Marcos está: arrepentidos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? En el Evangelio de Juan no encuentra usted la palabra arrepentirse, encuentra una palabra que suena muchísimo, que se llama creer. Dice: al que crea, al que crea, al que cree. Ustedes van a encontrar esa palabra en el Evangelio de Juan profundamente, es al que cree. ¿Sí? Los desafío a que lo busquen, vaya, busquen el Evangelio y encuentren y verán que no hay una palabra que se diga arrepiéntanse. Hay una palabra que significa creer, pero la palabra arrepentir y la palabra creer tienen dos connotaciones muy cercanas. ¿Sí? Uno no cree de que se debe arrepentir si no conoce a un Dios supremamente amoroso que nos trae y nos presenta a Cristo para que tengamos salvación en Él. Juan 6, en el 44, ese es uno de los descubrimientos profundos. Él nos presenta a Cristo. Ninguno de nosotros llegamos a Cristo porque hayamos sido inteligentes o audaces o
Nosotros llegamos simplemente porque Dios mismo, Dios Padre, nos presenta a Cristo. Juan 3:16 también es Dios mismo Padre el que presenta a Cristo como la solución a las naciones, diciendo que de tal manera Él amó al mundo. No amó solo a algunos, Él dice que amó al mundo. Dentro del mundo se incluyen pecadores, no pecadores. Bueno, todos somos pecadores, entonces no es que no hayan pecadores. Pero me refiero, Él no murió específicamente por un grupo de personas, no murió por los israelitas, no lo murió por los japoneses, colombianos, Él murió por todos, porque necesitamos de su amor y de su resurrección. Entonces esas son dos verdades que tengo, y Él tiene 8 milagros, 8 símbolos que Él hace. Uno de los primeros milagros que Él hace, dice que en este milagro Él demostró su poder. Está en el Evangelio de Juan capítulo 2, del versículo del 1 al 11, no sé si lo busquen, por favor. Juan 2, del 1 al 11. Parte de eso es lo que Guillermo nos contó. Siempre hay una alegría de las bodas. El primer milagro que el Señor hace dentro del Evangelio de Juan es extrañísimo. Es uno de los milagros que hice dentro de una boda, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan dice así en el capítulo 2, versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y dice: y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y allí estaban 6 tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Las llenaron con agua. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. Fíjense que no dijeron que llamó a Jesús, dicen llamó al esposo, y el esposo no era Jesús, ¿no? O sea, Jesús está interviniendo en una boda. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice en el 11: este es principio de señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y los discípulos que hicieron creyeron en él. Ahí está la palabra que les digo, creer. ¿Por qué el primer milagro tiene que ser tan especial? A veces uno dice, y yo se los pregunté hace muchos años, o tal vez lo he preguntado varias veces: ¿qué es más milagroso? Decirle a una persona que era ciega y que vea, o que estaba tendida y que caminara, o que de pronto tenía lepra y se sanara, o convertir el agua en vino. ¿Qué es más magnífico? Entonces mi hijo dice: el agua en vino, que esa es la respuesta. ¿Y por qué es más magnífico convertir el agua en vino que no una persona que no caminaba camine? Dios, en el derecho de las cosas, hizo las cosas perfectas, y el que camina debería caminar. El leproso, la lepra no le pertenece, la cojera no le pertenece, lo ciego no le pertenece, nada de eso le pertenece al hombre. Por eso cuando Cristo viene y le da el orden a las cosas, es como siempre deben ser. Pero cuando Él llama el agua vino, es algo que no es algo, y Él lo convierte en algo que es. Y parte de del gran cambio, de la gran resurrección del Señor en todo matrimonio, en toda cosa, entiendan eso. El núcleo principal, ¿sí?, es la familia. Lo más gracioso de este tal encerramiento y coronavirus es que nos quedamos en familia. Todas las personas, hasta la aún más sola, quiere estar ¿con quién? Con su familia. Es un momento donde dice cómo convertir el agua en vino, llamarlo que no es como si fuera. No sé si logran entender el profundo significado de que Dios, en su magnificencia, Él dice: la hora no ha llegado, ¿sí? Sin embargo, su mamá María le dice a los maestresalas: yo sé que Él no se puede contener en ayudar, hagan lo que Él diga. Es decirlo, ese es el clamor de las personas, toca hacer lo que Él dice. Y Él encuentra
una situación que es importante. 6 tinajas de vino podrían significar 6.000 años de historia del hombre. Y 6.000 años de historia del hombre, necesitábamos la sangre de Cristo, la necesitamos. Él hace esa conversión. En las bodas y en la cena del Señor, Él dice que el nuevo pacto de Él es la representación, no en sangre, sino en un jugo de uvas que representa su sangre. Dice, este es el nuevo pacto que haré por vosotros. La palabra de Dios en Efesios 5 es llamada el agua que lava, que es la palabra de Dios. Y cuando Él hace esa palabra, tiene el poder transformador de volverse agua en vino, o el agua en la sangre de Cristo. El agua transforma, la palabra transforma si solo está en Cristo Jesús, si no queda letra que mata. Nosotros encontramos muchas personas doctas en teología que saben mucha Biblia, pero no tienen transformación en su corazón. En cambio, tenemos otros que no tienen mucha teología, pero tienen una fe firme. Ellos solo ven y creen. Si el Señor les dice que los sana, los sana. Alguien decía, ¿cómo recibir un milagro? El milagro se recibe en la medida de la sencillez con que el hombre recibe la palabra de Dios. La palabra de Dios, si usted la recibe con sencillez y humildad, ella tiene un poder transformador gigante. Pero si usted la recibe en duda y en incredulidad, ¿será que sí? ¿Será que sí? Eso no va a ser. Por eso cuando el Señor se revela en un matrimonio, Él se está revelando otra vez en Génesis. Génesis, la creación de Dios, Dios creó un matrimonio con Adán, y Adán tomó a Eva y los juntó y les dijo, van a ser ¿qué? Una sola carne. Volvió y hizo eso, y Él intervino su primer milagro en donde Él expresa su amor. Así como Guillermo lo dijo hoy, hace 11 años, Él decidió estar con su esposa, y es una bendición que Dios los ha mantenido. Y en la reflexión de eso, cuando el Señor transforma el agua en vino, Él transforma en su poder todas las cosas, en el sentido esencial que ahorita los matrimonios estamos reunidos. A los varones yo los incito a que ellos tomen ese liderazgo sacerdotal. Yo sé que eso suena, a mí cuando me lo decían, les voy a confesar algo, yo me reí. Ay, ahora como que el liderazgo sacerdotal. Sí necesitamos ser los sacerdotes, los hombres que Dios nos llamó a ser. Orar por nuestras familias, protegerlas a ellas, amarlas profundamente, darles provisión en lo espiritual. En estos momentos lo más angustioso es lo que Guille dijo. No sabemos si después de la economía la casa valdrá igual, valdrá menos, valdrá más, no lo sabemos. Pero las cosas, como lo decía alguien, creo que era Joana ayer, ella decía, no busquen las cosas terrenales donde el ladrón, la polilla, el orín corrompen, busquen las cosas celestiales. Y parte del llamado celestial, a mí me encanta compartirle al Señor, pero me preocupa más bien mi familia. Y es una preocupación que tenemos hoy en día encerrados. Preocúpese por su familia, tal vez es la primera vez en la vida donde muchas personas hoy en día tienen la oportunidad de poder decirle a su esposa, a sus hijos, que los aman, que los quieren, que los extrañan. Porque aparte de los chistes que son medio feos, que se están disolviendo los matrimonios, no entienden el valor. Esta sociedad fue atacada en ese núcleo. Pero no me voy a ir por ahí porque si no, no va a acabar las 8 señales. Pero el propósito en general es que Dios puede transformar y debe transformar eso que es agua en vino. Esa necesidad o esa angustia la puede transformar en su sangre redentora. El poder del nombre del Señor Jesús nunca pasará y su sangre sigue teniendo poder, es vigente. Así como lo dijo el pastor Ulises. Malaquías dice, yo soy el mismo ayer, hoy, siempre, yo no he cambiado. El corazón de Dios no ha cambiado. El corazón de Dios sigue diciendo, volveos a mí, volveos a mí. Dicen, dejen lo que ustedes hacían antes y conviertan. Entonces la primera señal que muestra la gloria de Dios es donde Él se preocupa por una relación primaria y es lo que Él está ocupado hoy en día. La primera en la historia donde los hogares y en las familias están reunidos, obligados. Estamos en esas, ¿sí? Porque Dios dijo en nuestra locura, como lo veíamos ayer, las 5 maneras en que Dios evita que uno se vaya al sepulcro o vaya a la ruina o al hoyo, como quieran decirlo, es dejarlos a unos quietos, decirles si siguen corriendo van a terminar destruidos. Nosotros somos la primera sociedad que
somos capaces de destruirnos 20 veces nosotros mismos. Tenemos armas nucleares para hacerlos, armas biológicas para hacerlos. Tenemos alguien, un loco. Ahora tenemos un virus que la sangre de Cristo lo puede vencer. Claro que sí. Y es un llamado, volvemos a mí. El escudo protector es Él sobre nuestras vidas. El segundo es que Dios hace una sanación fuera del espacio y del tiempo. Vamos a Juan 4. Juan, el capítulo 4, en el versículo 46. Del 46 al 54. Ustedes del 46 al 54, búsquenlo. Esas son las sanaciones que hace el Señor. Ahorita les digo qué es lo que sucede acá. Juan 4, en el 46 dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Este es el mismo sitio donde había estado antes en la boda, pero ahora está, esto es chistoso, esto es un chiste mío, no chiste público. Pasaron los tiempos y ya nació el hijo. Pasó de la boda y luego vino el hijo. El fruto de un matrimonio viene un hijo. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba ¿qué? Enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y ¿qué hizo? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó. Otra vez la palabra al que cree. Creyó. ¿Qué creyó? La palabra que Jesús dijo. Y se fue. Y cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: ¿tu hijo qué? Vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que ¿quién? Que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y él qué hizo? Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Galilea. Dios es un Dios que está por encima del tiempo y el espacio. Es un Dios compasivo en su corazón. Fíjense que él le hace una pregunta acá en el 48. Dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. La pregunta del oficial es que descendiera, que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Esta es una de las circunstancias más complejas del mundo. A veces decimos: Señor, tú estás tan lejos de nuestra vida que no creo que me sanes. Y el Señor está mostrando aquí que Él nunca fue. Él solo le dijo: tu hijo vive. ¿Sí? Cuando uno se acerca a la persona correcta, uno recibe de esa persona lo correcto. Si ustedes se acercan a un hombre, eso lo usan muchas personas en la prédica. A mí no me gusta, porque lo usan mal, pero dicen que el que se acerca a sacerdote recibe recompensa a sacerdote, el que se acerca a apóstol. Se citan algo que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, cuando se acercan al profeta Elías. Y a la final dicen: si usted se acerca a un profeta, usted recibirá recompensa del profeta. Yo voy a hacer una afirmación, de pronto a algunos les va a sonar fea. Dejen de creer tonterías. Si ustedes se acercan a Cristo, reciben la vida porque Él es la vida. A quien uno se debe acercar no es ningún hombre, ni ninguna asociación, ni ninguno autodenominado profeta, apóstol o lo que sea. Acérquense a Cristo. Y si ustedes se acercan a Cristo, Él les dice: si no reciben ¿qué? Milagros y prodigios, no creen. Sin embargo, ¿Él qué hizo? Le dijo: tu hijo vive. Las necesidades mueven el corazón del Señor. Las necesidades cuando se busca a Él de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de buscar a Dios? Decirle uno: Señor, te necesito. No te muestro lo grande, ni lo rico, ni lo estudiado, ni lo versado, ni lo bueno que he sido, Señor. Te muestro mi corazón, que es un corazón necesitado, porque la muerte tocó a mi casa y tocó a mi hijo, y se me está muriendo. Y si tú no vas, Señor, Él no vive.
Y la respuesta de Dios es decirle, yo lo sé y no necesito ir, simplemente te digo que tu hijo vive. Este hombre dice 2 veces y creyó en él y creyó en él. La primera vez cree él y las cosas son, vienen las personas, le cuentan que él vive y termina diciendo creyó él y su familia. El propósito del Señor, el propósito del pica más grande que es que somos embajadores del Señor Jesús, mostrar que Él tiene poder. ¿Sí? No sé en qué casas, pero sé que en muchos lugares, en este día, en esta hora, en este segundo, hay hijos que están muriendo, porque de alguna manera somos hijos. No, nosotros no nacimos por generación espontánea, no aparecimos en el mundo, nosotros aparecimos porque fuimos engendrados, nacimos y tenemos papás. De alguna manera todos aquí somos hijos. La diferencia es somos hijos de quién. Ahorita no voy a entrar en eso. No, la única manera para ser usted hijo de Jesús es recibirlo a él. Primer capítulo de Juan, en el versículo 2, a todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si un oficial intercedió por su hijo y lo sanó Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no hará buenas cosas a los que piden en el nombre de su propio Hijo Cristo y los que son hijos de Él? Entonces, en el segunda señal, es una señal que está por encima del tiempo y del espacio. Lo que quiero dejarles en esa es que, a pesar de donde estemos, donde encerremos, el Señor sigue teniendo el mismo poder y el mismo corazón de sanarlo a uno. La tercera señal, vámonos a Juan en el capítulo 5. El capítulo 5, el versículo 1 al 9. Ahí habla de la curación de una persona que estaba en el paralítico de Betesda, que se llama. Entonces dice así, si ya llegaron, Juan capítulo 5, versículo 1, del 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta ¿de quiénes? De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Él pasa aquí de Galilea, de Caná de Galilea, pasa a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua. Lo voy a leer todo y luego explico algunas cosas. En el 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Había yo un hombre que hacía 38 años estaba aquí, enfermo. 38 años tenaz. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué me reí? No sé si alguien notó, es que no pude aguantar. Y primero hay una persona tendida en el piso, dañada en su vida, 38 años de él. Pero fíjense en el 3, dice, en esto yacía una multitud de quienes, de enfermos. Estaban enfermos, eran ciegos, cojos y paralíticos. Ustedes imaginan a personas ciegas, cojas y paralíticas corriendo cuando el ángel tocara el agua. ¿Se pueden imaginar eso? No, porque no es verdad. Es tonto, es una mentira. Porque la enfermedad es una mentira en la cual vivimos. Estamos cojos y creemos que corremos. Somos paralíticos y creemos que andamos. Somos ciegos y creemos que vemos. Y la verdad es que no hay ningún ángel que baje, toque eso y nos sane. Pero esa es parte de la creencia. Y vuelve a pasar lo mismo. En el anterior, ¿en quién se debe creer? En Jesús. Aquí, ¿quién se acercó? ¿El paralítico o Cristo? Cristo. ¿Quién estaba interesado en que lo sanara?
¿Alguien que tenía 38 años tendido en una cama? ¿O alguien que lo vio y dijo, hombre, tiene 38 años, toca ayudarlo? Jesús tuvo el corazón de verlo y decir, mire, este tipo ni siquiera entiende en dónde está. Ese milagro es complejo y después termino en donde leer. Pero ¿qué quiero decirles con eso? Él ve en nosotros que a pesar del tiempo, su misericordia no se ha agotado, su misericordia sigue siendo actualizada, su misericordia sigue teniendo el mismo sentido de verlo a uno postrado a pesar del tiempo, donde uno ya quedó enfermo, ciego, paralítico y cojo, no me puedo mover, pero Cristo fue el que se movió. El corazón de Él al moverse es un corazón que está por encima del tiempo. A veces uno le dice al Señor, llevo tanto tiempo, Señor, en esta situación, que ya no hay remedio. Ahorita se ha hablado mucho de juicio, ¿sí me entienden? Lo merecemos, somos una sociedad que ha hecho crímenes indecibles. Hemos hecho cosas, hemos legislado cosas, pero a pesar del tiempo, el Señor nos está mirando, nos está diciendo, yo tengo y quiero sanarlos. Y el que se acerca en su corazón es Cristo, no el paralítico. Lo que me hacía reírse eso, yo no me imagino una fila de enfermos corriendo siendo cojos, mirando siendo ciegos, oyendo y son sordos. ¿Sí? Y esto es lo que ha hecho nuestra vida en nuestros pecados, pero Él a pesar del tiempo viene y nos dice, tome su lecho y levántense. ¿Por qué lo hace el sábado? Es una gran pregunta. ¿Por qué no lo hizo el viernes? ¿Por qué no fue? El sábado es donde Él se movió, el sábado fue hecho la palabra de Dios por el hombre. El sábado no fue algo que se creó y después se montó el hombre ahí. El sábado fue hecho después de que el hombre fue hecho. El hombre fue hecho en el sexto día, y el séptimo día, cuando Dios descansó, es donde Dios le dice al hombre, después de que te hace, dice, venga, descansa. Porque para caminar necesitas reposar en mí. No existe manera de caminar si no se reposa en Él. Como yo le decía al pastor Ariel la vez pasada, prepararnos en santidad para una Semana Santa a veces no tiene sentido si aquel que es el dueño y el rey del sábado no está en nuestras vidas. Nosotros no nos llama, la iglesia nunca aparece en el Nuevo Testamento que sea llamada para conservar el sábado. A la iglesia se le llama a reposar en Cristo todos los días, no el sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Si aprendemos a reposar en Él, Él se encarga de todo lo de nosotros, nuestro trabajo, nuestro quehacer, nuestra vida. Él es el Dios que es dueño del sábado. Y parte de esto es que tengan en cuenta que Él no lo restringe el tiempo, ni Él está acosado ni afanado. Algo que ustedes deben entender es cuando la creación del mundo se hizo, Dios iba a saber que en estos días iba a aparecer algo como este y que se iba a encerrar. Y Él se puede manifestar en gloria si nosotros le damos a Él la vida de nosotros. Le decimos, Señor, hagan esto. Mire, esto es un consejo que yo se los doy de mi corazón. Les digo, llámelo a Él y háganlo un partícipe de su diario vivir. No lo llamen al levantarse y al acostarse y olvídense en todo el día de Él. Dígale, Señor, yo quiero que tú participes en este día de hoy. Enséñame a ver las cosas como tú las has visto, porque hasta el día de hoy las he visto como yo y no ha funcionado tan bien. Métalo en su vida. Dígale, Señor, tengo miedo, tengo temor a contagiarme, tengo temor de pronto a enfermarme o a que se acabe la comida o que pierda el empleo, o tengo temor al día de mañana. ¿Sí? Y el Señor toma conciencia y empieza a revelar su palabra en ustedes. Él les dice, no tengan afán por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. Y dice, bástate a que cada día tiene su afán, sus cosas malas. Pero Él es la provisión sobre todas esas cosas, sobre el tiempo, sobre el espacio. Después viene algo que nos está sucediendo. Juan capítulo 6 del 1 al 14. Entonces el cuarto signo o señal que Él hace. En el capítulo 6 el Señor hace una alimentación que se llama la alimentación de los 5,000. Juan, todo está en Juan, todos estamos en el Evangelio de Juan. Capítulo 6 en el versículo 1
Hasta el 14 dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Fíjense en que hasta ahorita fue la necesidad de un matrimonio, la necesidad de un padre sobre su hijo, la necesidad de alguien que no sabía que tenía la necesidad, que creyó que la enfermedad era algo en lo cual vivir, y 38 años estuvo tendido. Ahora las multitudes vieron esas 4 cosas y dijeron, bueno, vamos a seguirlo. Y le seguían la gran multitud porque veían las señales que había en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, ¿la qué? La Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para pasar esta cuarentena. Dice, no bastarían para que cada uno les tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo, aquí está ¿qué? Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Más, ¿qué es esto para tantos? En el 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Qué significa eso? Se contaban los varones, pero ahí habían familias, podían ser más de 10 o 12,000 personas. Había esposo, esposa, hijos. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado ¿qué? Gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron con lo que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal otra vez, que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué importante tiene esto. El Señor está por encima de cosas que se llaman leyes naturales. Yo ahí me burlé en una porque dije, ¿qué es tanto esto para la cuarentena? El Señor hizo la multiplicación de los planes de donde las personas no creían. Fíjense que este niño tenía 5 panecillos de cebada y unos pescaditos. El pan de cebada era el pan más pobre que había. Hay pan hecho en trigo, que es para las personas que tienen plata, y es pan de cebada, que es para las personas que no tienen dinero. Entonces, el reflejo de estas cosas son 2 dudas. La primera duda, la Felipe dice, ni con 200 denarios alcanzaría para alimentar. Un denario es más o menos un día de trabajo. Lo que él estaba diciendo era que 200 días de trabajo, más o menos el 60% del salario anual, no iba a alcanzar para alimentar a todas estas personas. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. Él dice, ¿el por qué hace las preguntas que hacen? Acuérdense que ayer lo mirábamos, ¿no? Las preguntas extrañas de Dios, ¿no? A Adán le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Comiste el árbol que no te di? Y aquí le pregunta a Felipe, oye, ¿con qué los vamos a alimentar? Cada una de las preguntas de Dios sacan las dudas que tenemos adentro. ¿Con qué nos vamos a alimentar esta cuarentena? ¿Qué va a pasar si ni siquiera el salario que tengo en lo que me pagaron me va a alcanzar? Y Dios coge otra circunstancia, Él coge lo que uno tal vez desprecia. Uno dice, ¿qué son estas 2 cosas para tanta necesidad? ¿Qué es este poquitín de sueldo? ¿Qué es esta miseria? Mira, hay algo que pasa, y yo sé que pasa en los hogares. A veces cuando el dinero escasea, uno lo mira con reproche y dice, pero estos infelices 20,000 pesos, estos infelices estas cosas, estos infelices las otras. Que Dios es un Dios grande que con la infelicidad de ustedes va a ser la felicidad de muchos. Con la provisión de cosas pequeñas, Él las va a agrandar. ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Cristo es la diferencia. Él está por encima de las leyes naturales. Él no lo restringe el salario mensual, ni el quincenal, ni como a veces ahorita nos preocupamos. ¿Qué hace toda esta gente que vive del día a día? Si ellos conocen a Dios, Dios dice que si Él provee a los pajaritos, Él dice, Dios que está en los cielos
les da de comer, les da de vestir, ¿sí? Y yo sé que en el corazón uno dice, ay, ya va a empezar con el compadre, pues si no trabajo, no hay que no hay plata. Si ustedes confían su vida a Dios y le piden que Él intervenga, ese problema de ustedes se vuelve el problema de Dios. Si ustedes le dicen, Señor, mire, este es mi problema, te lo entrego, ese problema ya es de Él. Él se va a sentir y cómo lo vamos a resolver. Otras dos cosas, fíjense en que los que entregaron no tomaron para ellos. Dicen que Él empieza a repartir las canastas de pan. No dicen que los apóstoles cogieron para ellos y luego repartieron, sino ellos primero dejaron que fluyera la bendición de Dios. Y de últimas, cuando todo el mundo se había saciado, ¿cuántas canastas quedaron? 12 canastas. Una para cada uno de los que habían obedecido compartir del Señor. Es un tiempo para aprender a compartir. Es un tiempo para aprender a decir lo que decía Guillermo, aprender a amarnos los unos a los otros. No amen diciendo, pero ¿qué va a hacer una libra de arroz que yo regale o una pastilla de chocolate? Créanme que eso que ustedes hagan en el nombre del Señor, por cuanto lo hicieron en el nombre de Él, a uno de los pequeñitos, el Padre que está en los cielos los mira con ustedes, así como hizo con la viuda de Sarepta en Elías. Nunca va a cesar de fluir en ustedes la abundancia, porque Dios no es un Dios que lo rijan las leyes naturales. A Él no lo rigen los jefes de uno, ni los jefes de las naciones, ni la economía de la nación. Él está por encima de las leyes naturales. Y si en el corazón de ustedes dicen, pero tengo hambre, pídanle a Él y se vuelve el hambre de Él. Si tiene una necesidad, pídansela a Él y Él va a ser el que tiene esa necesidad. Pero dejen que Él intervenga de forma sobrenatural. Algo doloroso del capítulo 6 de Juan, para que lo lean después. Ahí se refleja el primer número de la bestia o el anticristo, Juan 6:66. Léanlo rápido. Juan 6:66 es donde se acaba la felicidad y el número del principio de la bestia se aparece. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Después de que Él alimentó las multitudes, después de que Él hizo la señal de que Él era el Hijo de Dios, después de que Él hizo eso, las multitudes, los 120, después creo que eran los 70, los 12, empezaron a darle la espalda, porque Él les dijo que si ellos no llegaban a comer y a beber de su sangre, no eran perdonados. Ahí es donde aparece 6:44, que el Señor dice que Dios nos trajo a Cristo. Ahí es donde Judas en su pináculo, él dice, el ministerio se arregló, ahora tenemos más de 12,000 personas que siguen a esta iglesia y funcionan. Y de un momento a otro se desaparece. Y dicen, ya sus discípulos se volvieron atrás. Y Pedro responde algo maravilloso en el 6:68. Él dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo tiene la solución a la necesidad del hombre, a todo. A su necesidad, a sus profundas necesidades, a sus temores, a sus dudas, a sus cosas. Por eso Él nos invita a que lo sigamos. Vámonos al capítulo 9 para avanzar. En el capítulo 9, el del 1 al 12, dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién vio al hombre ciego? Jesús. Sí, porque el ciego no lo veía al porque era ciego. Y no podía. Pero Jesús nos ve. Eso es algo importante. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahorita intervengo en esto y les cuento. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús se revela como la luz del mundo. Aquí le está dando, él dice, mientras yo esté en este mundo, la luz del mundo yo soy. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve
a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Bien. Cuando el Señor hace este milagro, dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y qué? Y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Jesús le respondió el ciego y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó en los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Parte de lo que quiero contarles al principio de esto es, el Señor tiene un dominio perfecto, pero fíjense que en el 2 es una pregunta que ahorita sucede en todos nosotros. Si le preguntamos a Jesús diciéndole, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? En la mente del hombre siempre hay una manera de encontrar razones. ¿Quién fue el que metió la pata? Esto no. Segundo, en el 3 dice, respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Entiendan muy bien esto. El pecado del hombre necesita solución y el único que la soluciona se llama Cristo. El Señor le está diciendo, dejen de preguntarse quién pecó, quién no pecó. No tiene sentido el saber si lo hizo o no lo hizo, si lo merece o no lo merece. Esta persona lo que necesita es que restauración. Necesita conocerme, necesita que yo entre y arregle su vida. Ahorita las discusiones de nosotros es, dependiendo de que le vaya más mal durante la cuarentena, es más pecador que el otro. ¿O no? O juzgamos, dependiendo de la nación donde le ha ido más muertes de coronavirus, es más mala que la otra. No. Ahorita lo que necesitamos es decirle, Señor, intervenga, porque no nos interesa quién pecó más o menos. Sabemos que pecamos. Sabemos que necesitamos es que tú sanes este mundo. Ya ni siquiera estamos hablando porque sane a Colombia o Bogotá. A veces necesitamos que sanes el mundo. La pandemia se volvió mundial. Necesitamos una intervención mundial. Necesitamos que el mundo, que duras penas yo creo que se transforme. Pero la oración en Juan 17 es la oración de Cristo por sus discípulos. Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino los protejas del maligno. Pastor Ulises hablaba de ser luz y sal. A Israel se le demandó eso. Dios puso a Israel como ejemplo para que fueran luz y sal. Y Israel se negó. Nosotros como iglesia se nos ha llamado a que hagamos luz y sal. Pero entramos en discusiones de qué nación pecó más. ¿Quién se merece más esto? Ya nadie la merece. Necesitamos es que Él intervenga. Y esa es una oración del Padre, intervenga. Sana este mundo porque se nos salió de las manos. Y el Señor dice, me es necesario hacer las obras de que Él le envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sanar. ¿Cuáles obras hizo el Señor Jesús? Sanar. No solo lo pongan en el coronavirus. Yo sé que hay ahorita casas que sufrimos de algunas cosas en nuestra salud, quebrantamiento, enfermedad. Dios, el Señor Jesús, tiene la capacidad. Si ustedes lo creen, si ustedes lo involucran, Él tiene la capacidad y el poder de sanarnos. Pero necesita sanar primero nuestra alma y nuestro espíritu y después se sana el cuerpo. Porque una de las cosas que ahorita no les dije, en uno de los milagros el Señor sana a este hombre. Y es el único sitio en donde la Biblia el Señor le dice a esa persona, aparte de no peques más, Él le dice, no vuelva a hacerlo para que no le venga algo peor. Jesús sabía que el corazón de él tenía que ser cambiado. Y uno de los milagros que el Señor hace es sanarlo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, le advierte, no lo vuelva a hacer porque le puede venir algo peor. Eso implica en sus palabras que él sabía que este hombre iba a hacer su misma costumbre. Dios quiere interceder. Ahorita el pastor decía algo, el pastor Ulises decía, ¿qué vamos a esperar que Dios haga después de esto? Yo creo que parte es eso, pero algo mucho más importante que esperamos Dios que haga hoy. Yo no espero que Dios haga algo mañana porque no sé si mañana vivo. Yo le pido a Dios que hoy haya avivamiento en cada uno de sus hogares. Yo le pido a Dios que hoy
haya sanidad en cada uno de sus hogares. Yo pido a Dios hoy que Él avive y despierte nuestros corazones. Yo le pido a Él hoy que nuestra economía sea sana, que nuestra familia sea sana, que nuestras relaciones sean sanas, que todos esos pecados con los cuales luchamos día a día y que solo Él conoce, nos traiga libertad y nosotros aprendamos a caminar en libertad, usando la disciplina, que muchos de los pecados que en los cuales recurrimos que son vergonzosos son por falta de disciplina. De todo, varones, ayuden, caminen en disciplina. Disciplinen sus ojos, disciplinen su corazón. Busquen y amen a sus esposas, a sus hijos. El séptimo milagro está en señal, Juan 11, famosísimo. Este se los voy a contar. Léanlo completo porque toca leerlo del 1 al 44. Este es el lugar donde una familia, ¿sí? Una hermana, dos hermanas tienen un hermano y se muere, y es Lázaro. Dios tiene poder sobre la muerte. Algo maravilloso que el Señor le dice a Marta, le dice en la resurrección, le dice: los que crean en mí, aunque estén muertos, vivirán. Fíjense en que Él no está diciendo ahí los que crean en Dios, porque Él sabía que los fariseos y saduceos creían creer en Dios. Dijo: los que crean en quién, en mí, en Jesús. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero Jesús es la provisión de Dios para el pecado del hombre. Dice que los que crean en Él, aunque estén muertos, vivirán. Ellos escucharán su voz y vivirán. El Señor tiene dominio por encima de la muerte. La muerte para el cristiano no es el último estado, es simplemente una transición, pero la vida es un regalo maravilloso para que la aprovechen. Por eso pídale a Dios, Señor, que sea hoy el milagro. Y si no, extiéndenos la dicha de los días para ver cuándo sea. Pero Dios es un Dios que está por encima del tiempo, del espacio, es un Dios de la hora, es un Dios que se preocupa a pesar de nuestra ineptitud por preocuparnos nosotros mismos. Y Él tiene el poder sobre la muerte. De hecho, en la cruz Él lleva cautiva la cautividad, Él vence a la muerte y le quita las llaves del infierno. El último juicio que sucede en Apocalipsis es sobre la muerte y el Hades. El apóstol Pablo lo expresó: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando Él enfrentó a la muerte, Él decía: tengo dos cosas que se debaten en mi vida. Una, irme y estar con Cristo, que es mucho mejor. Y otra, quedarme con ustedes para seguir ayudándolos a crecer. Y Él, aunque pensó que irse con el Señor, a lo mejor Él se quedó un tiempo para completar lo que Dios tenía que hacer en la vida de Él, para hacer en muchas personas conocer su palabra. La muerte no es algo. Primera de Tesalonicenses 4, Él dice: no lloren como los que están muertos. Dice: hay un día en que resucitaremos los que hemos creído en Él, y los que quedamos vivos seremos llamados y juntados juntamente con Él en el aire, porque Él dice que con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no los muertos por cualquier muerte, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que haremos quedado nos juntaremos con ellos juntamente en el aire. Esa es la venida del Señor, el rapto. Eso es una promesa maravillosa. Él dice: por los que hayamos quedado, los que hayamos vivido. Él viene por su iglesia y le sigue importando su iglesia. El primero es el agua en vino. El segundo es el sanamiento del hijo del noble. El tercero es el que tenía sobre el templo, el que estaba paralítico, el paralítico de Bethesda. El cuarto es la alimentación de los 5,000. El quinto es, es que no les conté el quinto, que el Señor camina sobre las aguas. Me ha olvidado. En el mismo capítulo 6, entre el 15 y el 21. Capítulo 6. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando Él en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba la mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron ¿qué? Miedo.
Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto les recibieron a la barca, la cual llegó enseguida, donde iban. En otro de los evangelios narran la misma historia, pero narran cómo Pedro le pidió a él que si él era Jesús, lo dejara caminar para llegar a él. Al principio Pedro, el objetivo era llegar a donde Cristo, pero en la mitad sus ojos se desviaron y se metieron en las circunstancias. Y empezó a ver cómo las olas y el mar se abravecían. Y él quitó los ojos del Señor y empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, empezó a clamarle que lo salvara. Y el Señor lo salvó y le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Cuando el Señor se acerca, no importa la tempestad donde estemos, Él puede caminar por encima de las leyes naturales. Él se acerca a nuestra vida, no importa la tempestad. ¿Sí? Pero a veces queremos caminar con Él en la tempestad, pero en la mitad quitamos los ojos de Él. Ahorita que hemos caminado, ¿cuántos días de cuarentena? No sé. Llevo 8 días encerrados. Pero ya nos cansamos, queremos ya salir, queremos hacer otras cosas. Pero el Señor les dice: caminemos con Él, a pesar de esas. No miren las circunstancias, no miren todos los números, esos números angustian. No mira Italia, mira todas esas cosas, angustian los números. Mírenlo a Él en medio de la tempestad y Él camina hacia nosotros. Fíjense en todos los milagros y mírenlo a Él. Busquen sus manos compasivas, su voz compasiva. Él no es un Dios que viene a reprocharnos ahorita por haber vivido tan mal, nos viene a proteger. El último es el milagroso, la casa del pescado, que es el 21. En el 21, del 1 al 11, dice: el Señor Jesús dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Canaán, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos también contigo. Y fueron y entraron a la barca, y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús a la playa. A los 2 discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque él se había despojado de él y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Algo maravilloso que hace el Señor Jesús es, entiendan, este milagro es después de la cruz. Este milagro es después de que todo no tenía ya sentido. Ellos caminaron con él 3 años y medio y fue a la cruz y murió. Pedro lo negó. Los discípulos no hicieron menos, todos se perdieron. A Pedro le tocó el pedazo de eso, pero todos dieron la espalda a Jesús. El único apóstol que queda está amarrado, como lo que empezó hoy Guillermo, con un vínculo profundo del amor. El único discípulo que está junto a la cruz es Juan, que él consideró y halló en el corazón de Dios que era profundamente amado. Y fue el único discípulo en este milagro que lo reconoció. De hecho, nadie lo había reconocido, pero Juan lo reconoce y le dice a Pedro: este es el Señor. El amor es el primero que lo reconoce. Si ustedes quieren reconocer a Cristo, reconózcalo desde saber que Él los ama profundamente. Él está preocupado por todo esto. Pero la preocupación más grande del Señor no es la mortandad del coronavirus, es el encuentro de corazones muertos, de corazones incrédulos, de corazones que no quieren aceptarlo, de corazones que siguen haciendo cosas malas.
siguen matando a sus profetas, siguen matando a sus sacerdotes, siguen matando a los enviados que el mundo sigue haciendo esto a pesar del coronavirus. Siguen persiguiendo a las personas que son hijos de Él. Nos siguen persiguiendo y el corazón se sigue endureciendo. Esa es la preocupación del Señor. El Señor no está preocupado porque no pueda contender o llamar a una cosa que es como si no fuera, como el milagro, el primer milagro. Él puede decirle al virus no sea y se acabó, no hay más. Pero Él no puede hacer algo, Él no puede cambiar el corazón de ustedes a que lo inviten a Él. Él no puede cambiar la decisión de ustedes a decirle, Señor, ¿sabe qué? En este pedazo de mi vida no quiero que estés. No quiero que estés en todo, pero en este me gusta tu bendición, me gusta la provisión, me gustan los milagros, Señor, pero en este pedazo de mi cajón de mi vida déjamelo, que yo lo manejo. Él quiere todo de nosotros. Él le preocupa que tal vez no despertemos para entregarle nuestras vidas a Él. Esos son los 8 milagros en este evangelio maravilloso que Él dejó. Pero en todos repítanlo y búsquenlo. Díganle al Señor, Señor, déjame encontrar el corazón tuyo en cada uno de estos milagros. Revélate, porque cada uno de esos es una bendición para nuestras vidas.